El 30 de marzo que acabamos de pasar, que como saben ustedes hemos estado y seguimos en medio de la crisis del coronavirus, se cumplieron 20 años de la muerte de un personaje que yo creo que va a pasar a la historia, que ha pasado a la historia en realidad, y que espero que pronto sea reconocido como el santo que es. Y obviamente en medio de las tensiones del acuerdo entre el Vaticano y China comunista, probablemente la canonización de este personaje tenga que esperar un poco, ¿no? Porque estamos en una situación política muy complicada y donde los efectos del acuerdo entre el Vaticano y el gobierno chino todavía no es muy temprano para poder determinarlas. De hecho, los resultados a corto plazo son muy malos. Pero el cardenal del Vaticano, el cardenal Giovanni Battista Re, ha dicho que estos acuerdos hay que esperar, ¿no? Pero el cardenal al que me refiero, el personaje al que me refiero es el cardenal Ignatius Kung Ping Mei. Él murió el año 2000, había nacido en 1901, ¿no? Y obviamente su muerte nunca fue oficialmente celebrada. ¿Por qué? Porque él era un personaje que marcó de una manera increíblemente heroica, y aquí le cuento algunas cosas para que sepan más de él, ¿no? Él fue una persona que se plantó frente al comunismo chino, que ha sido uno de los comunismos más brutales, ¿no? Y alrededor de su nombre, sus familiares que emigraron a los Estados Unidos crearon una fundación, la Fundación Cardenal Kung, que recientemente no ha estado muy activa, la recuerdo más activa en el pasado, sobre todo informando cuáles son las formas en que el gobierno comunista de China sigue persiguiendo a los católicos, ¿no? El cardenal Kung nació en Shanghái el 2 de agosto de 1901 y en 1950 fue el primer obispo chino de Shanghái, ¿no? Recordemos que China fue durante mucho tiempo escenario de actividad misionera, entonces muchos de los obispos relativamente modernos, es decir, del siglo XIX y del siglo XX, eran obispos europeos que estaban ahí como misioneros. El primer obispo chino en la historia de Shanghái fue nombrado en 1950, ¿no? Por el Papa Pío XII. Y él lo primero que demostró es un interés muy grande en los movimientos laicales, es decir, que los laicos fueran evangelizados, y apoyó muchísimo lo que vio en la Legión de María, ¿no? En el contexto chino, la Legión de María era una organización tremendamente bien organizada, que no solamente se dedicaba a los temas de devoción, sino a la ayuda mutua en medio de las crisis. Cuando una familia católica perdía a uno de los que traían el ingreso a la casa, una mujer católica enviudaba, por ejemplo, unos niños quedaban huérfanos, esta Legión de María se organizaba y al mismo tiempo organizaba no solamente la parte devocional de rezar, sino la parte catequética, es decir, de enseñar la fe, ¿no? Entonces, por eso es que en 1950 el Partido Comunista Chino lo consideraba una sociedad secreta, enemiga del gobierno chino, y comenzaron a perseguirlas o primero hostilizarlas, ¿no? Pero el cardenal Kung les dijo, no, nosotros tenemos que seguir adelante, y le dio este carácter tremendamente heroico a la Legión de María ahí en China, ¿no? En 1955, cuando ya los comunistas estaban prácticamente en control de toda China, lo arrestan al cardenal Kung junto con otros 200 sacerdotes y laicos líderes en Shanghái, ¿no? Después de algunos meses de haberlos tenido torturados, golpeados, insultados, mal alimentados, fríos en la cárcel, el gobierno comunista anunció a los cuatro vientos
que el obispo Kun iba a hacer una confesión pública de sus crímenes, de haber sido enemigo de China, ¿no? Entonces, este tipo de propaganda realmente estúpida de los comunistas chinos que creen que cuando se presenta un hombre torturado diciendo sí, yo he sido, la gente le va a creer, ¿no? Pero es esta mentalidad fanática, obcecada de creer que la autohumillación es una manera de ganar adeptos. Entonces, el obispo Kun apareció en el estadio de carreras de perros, ¿no? El estadio en Shanghái, que era el más grande en esa época, porque digamos las apuestas en carreras de perros eran más popular que cualquier otro deporte. Entonces se presenta ahí, lo presentan vestido en ropa de dormir, en un pijama, ¿no? Y con las manos atadas detrás de la espalda, ¿no? Y lo ponen delante de un micrófono para que haga su confesión, ¿no? Y los comunistas chinos sabían que una gran cantidad de católicos, incluso que eran católicos clandestinos, es decir, que la gente no sabía, pero que una gran cantidad de católicos iban a venir ahí, que era importantísimo que ellos escucharan de parte de su líder que él había sido un traidor al gobierno chino y que se arrepentía y que le pedía al resto que no sean católicos confirmados, ¿no? Y lo empujan al micrófono y él gritó ¡Viva Cristo Rey! Y la multitud respondió ¡Viva Cristo Rey! Y luego dijo ¡Viva el Papa! Y la multitud respondió ¡Viva el Papa! Y después la multitud comenzó a gritar ¡Viva el obispo Kun! ¿No? Entonces, ya se imaginarán ustedes a todos estos líderes comunistas, pues, energúmenos, enojados hasta el extremo de la furia, que saltaron al podio y se lo llevaron de ahí, y todo el mundo sabía lo que le iba a pasar, y efectivamente el evento se suspendió, el obispo Kun regresó a la cárcel, y desde esta época, desde 1955, la gente nunca supo de él hasta 1960, o sea, 5 años después, en la que fue presentado como condenado a cadena perpetua por traición al pueblo. ¿Alguna vez alguien explicó en qué consistía esa traición? Por ser, digamos, un firme católico que nunca se quebró y que nunca se rindió. Nadie lo explicó, ¿no? Y en 1985, después de 30 años en la cárcel, usualmente en condiciones horrorosas, ¿no? Se le dijo que él se lo soltaba por un acto de misericordia del magnánimo gobierno comunista chino y que tenía que ser reducido a el arresto domiciliario. Y claro, él había sido torturado, insultado, humillado, escupido, puesto al frío, al hambre, esperando que algunas de estas condiciones lo quebraran, y nunca lo quebraron, pero por otro lado tenían miedo de que muriera. Entonces, a pesar de que lo sometían a situaciones de frío, a situaciones de hambre, él nunca se quebró y nunca se expusieron a que muriera, ¿no? O sea, cuando estaba en una situación de salud extremadamente mala, lo recuperaban, y esta fue la razón por la cual también lo pusieron en arresto domiciliario en 1985, ¿no? Y nadie supo, esto se supo después, que San Juan Pablo II lo hizo cardenal in pectore, ¿no? O sea, como saben ustedes, in pectore es un término latino que significa en el pecho, es decir, que se lo guarda en el corazón. Porque en el consistorio de 1979, uno de los primeros, o sea, la primera vez que Juan Pablo II escogió cardenales, nombró cardenales, él dijo: he nombrado tantos cardenales, son estos, y he nombrado un cardenal in pectore, y no se dice el nombre, ¿no? Pero que lo había nombrado in pectore. Y después, cuando fue soltado en 1985, ¿no?
El Partido Comunista, por la presión de numerosas organizaciones no gubernamentales y después de que Mao ya había muerto, ¿no? Ejerció presión porque era una víctima de conciencia. Incluso organizaciones que no eran católicas decían: este tipo está siendo torturado en vano. Y finalmente en 1988 permitieron que él viajara a los Estados Unidos, ¿no? Y allí lo primero que hubo que hacer fue hospitalizarlo, porque estaba realmente quebrado físicamente, pero solo físicamente. Su espíritu seguía siendo de puro acero, ¿no? Un hombre de una fe extraordinaria. Y en 1991, cuando yo estaba un poco mejor de salud, el Papa Juan Pablo II lo proclamó como cardenal públicamente. Dijo: este es el cardenal que yo en 1979 había hecho in pectore. Y recibió el capelo cardenalicio, ¿no? Y después, o sea, esto fue en 1991, él era en consecuencia cardenal, a pesar de que ya no tenía una diócesis sobre la cual gobernar. Estaba en Estados Unidos, alejado de su pueblo en China, a la que amaba. Y finalmente, la fecha que les dije, murió en marzo del 2000 en Stamford, en Connecticut, ¿no? Era en ese entonces, con 98 años, el cardenal más anciano de la iglesia. Y curiosamente, él pidió que lo enterraran en una región que conocía poco, es en la Santa Clara, en la misión de Santa Clara en California, en la otra costa, ¿no? Porque Connecticut está en la costa este. Él pidió que lo enterraran ahí en esa misión porque tenía una admiración tremenda por San Junípero Serra, por este gran evangelizador, ¿no? El cardenal Kung, pues, ha sido el representante máximo de la Iglesia Católica clandestina, ¿no? Y fue siempre un hombre de una humildad, de una bondad sorprendentes. Nunca transparentó cualquier forma de resentimiento o de odio a sus captores, ¿no? Así que, a pesar de que estamos en una situación sumamente complicada ahora en las relaciones entre el gobierno chino comunista, que obviamente está especialmente susceptible por cómo se percibe en el mundo, y que lo último que querría es que el cardenal Kung sea convertido en un héroe, la Iglesia ha resistido y durado más que cualquiera de estos regímenes, ¿no? Y en consecuencia esperemos que el cardenal Kung sea reconocido como el héroe que ha sido y como un ejemplo verdaderamente de disposición total a sufrir cualquier cosa antes de traicionar la fe. Que tengas un buen día.